En el vasto universo del cine mexicano, donde las luces brillan con intensidad y las historias se entrelazan en un tapiz de emociones, dos nombres resuenan con fuerza: María Félix y Jorge Negrete. Iconos indiscutibles de la época de oro, su legado trasciende generaciones, pero detrás de su glamour se oculta una historia de amor y desamor tan intensa como sus actuaciones. Desde el primer encuentro en 1938, la chispa entre ellos no fue la que muchos habrían esperado. María, una joven que aún buscaba su lugar en la industria, se encontró con Jorge, un galán consolidado en el cine. Sin embargo, la atracción inicial se vio rápidamente eclipsada por la tensión y el desdén. Un rechazo que marcaría el inicio de una relación tumultuosa. Años después, en el set de El Peño de las Ánimas, la situación se tornó aún más complicada. María, ahora una estrella en ascenso, se enfrentó a un Jorge que no ocultaba su descontento por compartir el escenario con ella. La rivalidad era palpable, y las miradas de desprecio se convirtieron en el telón de fondo de una filmación que prometía ser un clásico, pero que, en realidad, se convirtió en un campo de batalla emocional. Los ecos de sus enfrentamientos resonaban entre los miembros del equipo, quienes atestiguaban cómo dos titanes del cine se negaban a coexistir. La arrogancia y la fuerte personalidad de ambos alimentaban un fuego que parecía inextinguible. Cada día de rodaje se convertía en una prueba de resistencia, donde el orgullo y la competitividad se entrelazaban en una danza peligrosa. Pero el tiempo, ese gran maestro, tenía otros planes. Años más tarde, el destino los volvería a unir, esta vez en circunstancias muy diferentes. Jorge, tras una serie de desilusiones amorosas, comenzaría a ver a María con otros ojos. La historia de la diva y el charro cantor estaba lejos de haber terminado, y lo que comenzó como un desencuentro podría transformarse en una de las historias de amor más memorables del cine. En el vasto y deslumbrante universo del cine de oro mexicano, dos figuras brillantes emergieron con fuerza: María Félix y Jorge Negrete. Sin embargo, detrás de la glamorosa fachada de sus carreras, se escondía una historia de rivalidad y desamor que capturaría la atención de generaciones. ¿Por qué María Félix no soportaba a Jorge Negrete? La respuesta no es sencilla, y se remonta a su primer encuentro, un momento que marcaría el inicio de una relación tumultuosa. Era 1938, un año crucial en la vida de ambos. María, aún desconocida en el mundo del cine, se aventuró a un set de filmación por pura curiosidad. Allí, se encontró con un Jorge Negrete en plena acción, un ícono en ascenso que, con su carisma y talento, deslumbraba a todos. Sin embargo, el encuentro no fue el inicio de una historia de amor, sino de un desencuentro. María, en ese momento casada, rechazó los intentos de galantería de Jorge, dejando claro que no estaba interesada en mantener contacto alguno. Los años pasaron y, tras un debut en el cine, María se encontró nuevamente con Jorge en el set de El Peño de las Ánimas. Pero esta vez, la situación era diferente. La chispa que debería haber encendido la pantalla fue reemplazada por una tensión palpable. Jorge, celoso y furioso, veía a María como una intrusa que ocupaba el lugar que él consideraba de otra actriz, Gloria Marín. La filmación se tornó insoportable, y la animosidad entre ambos creció como una sombra que nunca los abandonaría. A pesar de su talento, la relación entre la doña y el charro se convirtió en un campo de batalla. Las discusiones y el desprecio se hicieron habituales, y al finalizar la película, ambos prometieron no volver a cruzarse en el camino. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Años más tarde, en 1952, un encuentro fortuito cambiaría el rumbo de sus vidas, revelando que, incluso en medio de la animosidad, el amor podía florecer de las cenizas del rencor. En el vasto universo del cine, donde las luces brillan con intensidad y las historias cobran vida, dos nombres resuenan con fuerza: María Félix y Jorge Negrete. La historia de su relación es un relato de pasión, rivalidad y un amor que desbordó las pantallas, pero que también estuvo marcado por el desamor y la controversia. Todo comenzó en 1938, cuando María, entonces una desconocida en el mundo del cine, se cruzó por primera vez con Jorge, un galán consagrado en plena filmación de Camino de la Leyera. Fue un encuentro fortuito, pero no exento de tensiones. María, aún casada, rechazó las galanterías de Jorge, estableciendo desde el principio una barrera que el charro cantante no supo sortear. Años más tarde, el destino los reuniría nuevamente, pero esta vez en un set de grabación donde la chispa inicial se transformaría en un fuego abrasador. En su primer proyecto juntos, El Peño de las Ánimas, la dinámica fue explosiva. María, en su debut estelar, se encontró con un Jorge Negrete iracundo, celoso de su presencia. La rivalidad se palpaba en el aire. Cada escena era un campo de batalla donde la arrogancia y el carácter fuerte de ambos se enfrentaban. La tensión era tal que, al finalizar el rodaje,
Cada uno prometió no volver a compartir pantalla. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Pasaron los años y en 1952, el reencuentro fue inevitable. Jorge había cambiado. Su relación anterior había terminado y, sorprendentemente, comenzó a ver a María con otros ojos. Lo que antes había sido desprecio se transformó en un ardiente romance que tomó por sorpresa a todos, incluso a aquellos que pensaban conocer la historia de sus vidas. La atracción era palpable, y en un giro inesperado, la relación se tornó intensa, desafiando las expectativas de una sociedad que no podía creer que el charro y la doña se unieran. La boda, celebrada el 18 de octubre de 1952, fue un evento que capturó la atención de todo un país. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de un cuento de hadas, pronto se oscurecería. El amor que había desbordado en aquel mágico día se enfrentaría a la cruda realidad, y en un giro trágico, la vida de Jorge se apagaría apenas un año después. Así, la historia de María Félix y Jorge Negrete se convierte en un recordatorio de que incluso los amores más intensos pueden ser efímeros, dejando tras de sí un legado de pasión y dolor en el corazón del cine mexicano. En el vasto universo del cine mexicano, donde las luces brillaban con intensidad y las historias de amor y desamor se entrelazaban en la pantalla, surge una pareja que desató pasiones y controversias. María Félix y Jorge Negrete, dos titanes de la actuación, cuyas trayectorias se cruzaron en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. El eco de sus nombres resuena aún en la memoria colectiva, no solo por sus actuaciones memorables, sino por una relación que, aunque breve, fue intensa y tumultuosa. ¿Por qué María Félix no soportaba a Jorge Negrete? Esa pregunta se convierte en el hilo conductor de una historia llena de celos, rivalidades y un amor que, a pesar de sus tormentas, se convertiría en leyenda. La primera vez que sus miradas se encontraron fue en 1938, en un set de filmación donde el destino les tenía preparado un encuentro inesperado. María, aún una desconocida en la industria, se acercó por curiosidad a observar el trabajo de Jorge, quien ya brillaba como una estrella. Pero esa chispa inicial se apagó rápidamente, ya que la joven actriz, comprometida con otro, rechazó los intentos de galantería del carismático charro. Pasaron los años, y en 1942, el camino de la vida los volvió a unir en un proyecto cinematográfico. María había dado el salto al estrellato, pero en lugar de encontrar en Jorge a un compañero de trabajo, se topó con un hombre lleno de frustración, celoso de su éxito y resentido por la sombra de una antigua relación. La filmación se convirtió en un campo de batalla, donde sus egos chocaban y la tensión era palpable. El rodaje de El Peño de las Ánimas fue una experiencia insoportable, marcada por la arrogancia y el fuerte carácter de ambos. Prometieron no volver a coincidir en la pantalla, y así, las semillas del odio se sembraron en sus corazones. Jorge, en un arrebato de desdén, despreció el recuerdo de su colaboración al arrojar al suelo el libro de firmas, mientras que María, con su orgullo intacto, se alejaba de aquel charro que alguna vez había despertado su curiosidad. Sin embargo, el destino es caprichoso, y años más tarde, un encuentro fortuito cambiaría el rumbo de sus vidas. En 1952, Jorge había dejado atrás su relación con Gloria Marín, y, de repente, la figura de María le pareció más atractiva que nunca. Lo que comenzó como un juego de despecho se transformó en una intensa atracción, sorprendiendo a todos, incluidos ellos mismos. Así, en medio de un torbellino de emociones, la pareja se embarcó en una relación que, como todo en su historia, prometía ser tan apasionada como efímera. Pero el amor, a veces, es un canto de sirena, y en su caso, el tiempo sería el juez de su destino. En él, vasto universo del cine mexicano, donde las luces brillan con intensidad y las historias se entrelazan en un tapiz de emociones, surge un enigma que ha perdurado a lo largo de los años: la relación entre María Félix y Jorge Negrete, dos titanes del séptimo arte, cuyas trayectorias se cruzaron de una manera inesperada, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. La primera vez que se encontraron fue en 1938, un año que marcaría el inicio de una historia llena de contrastes. María, aún ajena a la industria cinematográfica, se adentró en el mundo del cine por pura curiosidad, mientras Jorge, en plena filmación de Camino de Yeyera, se erguía como un galán consagrado. Sin embargo, aquel primer encuentro no fue el inicio de un romance, sino más bien el germen de una antipatía que florecería con el tiempo. María, en ese momento casada, rechazó los intentos de acercamiento de Jorge, quien no se dio por vencido. Pero el destino tenía otros planes. 4 años después, María debutó en el cine, y su primer protagónico la llevó a compartir pantalla con Jorge Negrete.
Lo que debería haber sido una colaboración armoniosa se tornó en un campo de batalla, donde dos personalidades fuertes chocaron sin piedad. La furia de Jorge al ver a una desconocida ocupar el lugar de su amada Gloria Marín se convirtió en un obstáculo insalvable, y la filmación se tornó en un tormento. Los rumores sobre el odio entre ambos actores comenzaron a circular, alimentados por anécdotas de rodajes frustrados y miradas cargadas de desdén. En una de esas ocasiones, un retraso en el set llevó a Jorge a expresar su frustración de manera abrupta, creando una atmósfera de tensión que solo se intensificó con el paso del tiempo. La relación entre ellos se convirtió en un juego de desdén y desconfianza, dejando claro que su historia estaba lejos de ser un cuento de hadas. Sin embargo, el tiempo es un maestro caprichoso. Años más tarde, en 1952, el destino les ofreció una segunda oportunidad. Jorge, tras finalizar su relación con Gloria, se presentó ante María con una nueva perspectiva. Aquella mujer que una vez le había inspirado aversión, ahora le parecía más atractiva, y lo que comenzó como un reencuentro casual se transformó rápidamente en una chispa de pasión. La historia de amor que nació entre ellos sorprendió a todos, desde los medios de comunicación hasta sus más cercanos amigos. Así, lo que había comenzado como un odio profundo se transformó en un romance ardiente, una relación que desafiaba las expectativas y que, a pesar de su corta duración, dejó una marca indeleble en el corazón de la nación. La boda, celebrada el 18 de octubre de 1952, se convirtió en un evento de importancia nacional, un símbolo de amor y pasión en un país que los adoraba. Pero, como muchas historias de amor, su felicidad se vio truncada por el destino, dejando tras de sí un eco de nostalgia y un legado que perdura hasta hoy. En el vasto universo del cine de oro mexicano, dos nombres resplandecen con fuerza: María Félix y Jorge Negrete. Sin embargo, ¿qué se oculta tras la imagen de la pareja que muchos consideraron la boda del siglo? La historia de su relación es un torbellino de emociones, rivalidades y pasiones desatadas. La primera vez que sus caminos se cruzaron fue en 1938, un encuentro fortuito que dejó una huella imborrable. María, aún ajena al mundo del cine, se acercó a un set donde Jorge filmaba Camino de Yeyera. Su curiosidad la llevó a observar al galán de la época, pero lo que encontró fue un hombre lleno de furia y celos, un hombre que no estaba dispuesto a compartir su espacio con una desconocida que amenazaba su estatus. Aquel primer encuentro no fue más que un choque de egos, y el desdén que ambos se profesaron se convertiría en el preludio de una historia tumultuosa. Pasaron 4 años antes de que María debutara en la pantalla grande, y su primer protagónico la llevó a compartir el set con Jorge. Pero el reencuentro no fue el de viejos amigos, sino el de dos titanes en un duelo interminable. Las tensiones eran palpables, sus personalidades chocaban como olas contra las rocas, y el ambiente de trabajo se tornó insoportable. La filmación se convirtió en un campo de batalla, donde la arrogancia y los fuertes caracteres de ambos dificultaban cualquier intento de colaboración. Los rumores de su animosidad se esparcieron rápidamente entre el equipo de producción, quienes atestiguaron cómo, en una ocasión, Jorge arrojó al suelo un recuerdo que María había firmado con dedicación. Era evidente que la chispa entre ellos no era de amor, sino de un profundo desdén. Sin embargo, el destino es caprichoso, y años más tarde, un encuentro fortuito cambiaría el rumbo de sus vidas. En 1952, Jorge había dejado atrás su relación con Gloria Marín y, para sorpresa de todos, su mirada hacia María había cambiado. Lo que antes era rivalidad se transformó en una atracción innegable. En cuestión de días, lo que comenzó como un juego de seducción se convirtió en un compromiso inesperado. La prensa no tardó en captar el giro de los acontecimientos, y el mundo se maravillaba ante la posibilidad de que la doña y el charro cantante pudieran encontrar la felicidad juntos. Sin embargo, tras la euforia de su compromiso, la realidad se asomaba con una sombra ominosa. A pesar de la espectacular boda que celebraron el 18 de octubre de 1952, la felicidad que irradiaban era frágil, como un castillo de naipes en medio de una tormenta. En menos de un año, la tragedia se cernió sobre ellos. Jorge Negrete, el hombre que había conquistado el corazón de la doña, se apagó el 5 de diciembre de 1953, dejando a María con el eco de un amor intenso y breve, y la certeza de que el destino a veces juega cruelmente con las pasiones humanas. En el vasto escenario del cine de oro mexicano, dos figuras brillantes se cruzaron en un camino lleno de luces y sombras. María Félix, la imponente doña, y Jorge Negrete, el carismático charro cantor, se convirtieron en leyendas, pero su historia no fue la de un romance perfecto, sino un relato de encuentros y desencuentros. Todo comenzó en 1938, cuando María, aún ajena al mundo del cine, se acercó a la filmación de Camino de Yeyera.
atraída por la curiosidad. Allí estaba Jorge, un galán consagrado, que no dudó en intentar atraer la atención de la joven. Pero María, en ese momento casada, no estaba dispuesta a dejarse seducir. Desde ese instante, la chispa que podría haber encendido una llama se transformó en una fría distancia. 4 años más tarde, María debutó en la pantalla grande, compartiendo créditos con Jorge en El Peño de las Ánimas. Pero en lugar de encontrar al galán que había imaginado, se topó con un hombre furioso, celoso de su presencia. La filmación se convirtió en un campo de batalla, donde sus egos chocaban y la incomodidad reinaba. Al finalizar, ambos se prometieron no volver a cruzarse, una promesa que parecía un alivio para ambos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En 1952, sus caminos se volvieron a cruzar, y esta vez Jorge había cambiado. Su relación con Gloria Marín había terminado, y María, al verlo, lo encontró más atractivo que nunca. Un romance intenso surgió entre ellos, desatando rumores y asombro en los medios y entre sus allegados. Era un amor que sorprendía, que parecía brotar de la nada, pero que estaba impregnado de la historia de desamor y despecho que los había rodeado. El 18 de octubre de 1952, sellaron su unión en un matrimonio que fue un verdadero acontecimiento nacional, una celebración que resonó en cada rincón de México. Pero esa felicidad, como un fuego fugaz, se apagó rápidamente. Un año después, el destino cruel les arrebató la oportunidad de vivir su amor plenamente, cuando Jorge falleció el 5 de diciembre de 1953, dejando a María con un legado de recuerdos y un amor que jamás se extinguiría. Así, la historia de estos dos titanes del cine se convirtió en un eco perdurable en la memoria colectiva, un testimonio de que incluso los amores más intensos pueden ser efímeros, pero siempre dejarán una huella imborrable. En el corazón del cine de oro mexicano, donde las luces brillaban con intensidad y los romances se tejían entre escenas y guiones, dos nombres resuenan con fuerza: María Félix y Jorge Negrete. Una historia marcada por la pasión, el conflicto y un amor que desafió las expectativas de una época. ¿Por qué María Félix no soportaba a Jorge Negrete? La respuesta a esta pregunta es un viaje a través de un torbellino de emociones que comenzó en 1938, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. María, aún ajena a la industria del cine, se encontró con Jorge en el set de Camino de Yeyera. La chispa inicial que podría haber encendido una llama se apagó rápidamente. La joven actriz, en ese momento casada, rechazó los avances del galán, quien no tardó en mostrar su desdén por la intrusa que amenazaba su estatus. 4 años más tarde, el destino los volvió a unir en El Peño de las Ánimas, pero la tensión entre ellos era palpable. La arrogancia y el carácter fuerte de ambos crearon un ambiente insoportable en el set, donde la promesa de no volver a compartir pantalla parecía más un juramento que una simple queja. Sin embargo, el tiempo es un maestro caprichoso. En 1952, tras un giro inesperado, Jorge reapareció en la vida de María, ya transformado por las experiencias y desilusiones del pasado. Un nuevo romance surgió entre ellos, una relación que tomó por sorpresa a la prensa y a quienes conocían a Jorge. ¿Fue el despecho lo que los unió? ¿O simplemente el destino había decidido darles una segunda oportunidad? Su matrimonio, celebrado el 18 de octubre de 1952, fue un evento que marcó la historia del cine, una celebración llena de amor y tradición mexicana. Pero como en toda gran historia, la tragedia acechaba. Un año después de su unión, Jorge Negrete partió de este mundo, dejando a María con un legado de recuerdos y un amor que, aunque breve, fue intenso y verdadero. Así es como se entrelazan las vidas de estos dos titanes del cine, una historia de amor y desamor que perdura en la memoria colectiva. Si te ha fascinado este relato de amor, pasión y drama en el cine mexicano, no olvides suscribirte. Únete a nosotros y adéntrate en más historias que te transportarán a épocas doradas, donde cada suscripción es un pasaporte a mundos llenos de emociones. No te lo pierdas, porque el cine sigue vivo en cada relato que compartimos. Suscríbete y sé parte de esta aventura.